dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegue a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro, ¿cuántos? 3 hombres. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios, ¿en dónde? Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán, ¿cuántos panes? 2, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto, y de delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos estarán ¿qué? Profetizando. Versículo 6, préstele mucha atención al versículo 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 7 dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, que ella hable a mi vida, dé luz a mis ojos, Señor, y de esa manera yo pueda ver aquello que tienes preparado para mí. En el nombre de Jesucristo yo lo pido. Amén y amén. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, ¿cierto? Fue el primer rey que tuvo Israel. Ahora, quizá usted ha escuchado hablar acerca de Saúl, y lo más probable es que no tengamos las mejores referencias acerca de Saúl, ¿cierto? Que Saúl, que por allá desobedeció, que hizo el sacrificio antes de tiempo, que Saúl se apartó del Espíritu de Dios y vino un demonio y lo atormentaba. Escuchamos todo eso, que en sus últimos días consultó una bruja, ¿cierto? O sea, Saúl es la típica persona que empieza bien un proyecto, pero lo termina mal, ¿cierto? Saúl tipifica a esa persona que empieza de la mano de Dios, que empieza con ánimo, que empieza planeando, que empieza con mucha devoción, pero al final ¿cómo termina? Mal. Ahora estamos a las puertas de un nuevo año, el año número 2022, y estoy seguro que usted tiene planes y proyectos para el próximo año, y si no los tiene, ya va siendo hora de que empiece a visualizar, de que empiece a utilizar su imaginación, de que empiece a desarrollar su fe para continuar proyectos o para iniciar nuevos proyectos. Pero estoy seguro que Dios quiere bendecir esos proyectos que usted tiene para el próximo año. Y como Dios quiere bendecirlo a usted, usted necesita saber qué le pide Dios a usted para iniciar bien un proyecto y terminarlo bien. No como Saúl, ¿cierto? Iniciar bien y terminar mal, Saúl. Pero usted tiene que empezar las cosas bien. ¿Y cómo las tiene que terminar? Bien. Entonces, como Saúl era el primer rey, Dios no lo podía ungir y decirle, bueno, vaya y gobierne. No. Primero, Dios tenía que darle ciertas lecciones a Saúl, ciertas aplicaciones en su vida
para que de esa manera él pudiera empezar bien y terminar bien. Mire que cuando Dios le da una bendición a alguien, lo prepara para esa bendición, ¿cierto? Porque si no, entonces la descuidaríamos. Entonces, en estos 7 versículos que acabamos de leer, Dios estaba preparando el corazón de Saúl para que él pudiera mantener esa bendición. Por eso termina diciendo el versículo 7, dice: y después de que te hayan sucedido todas esas cosas, haz lo que se te dé la gana. Pero Samuel, no podemos escribir eso. Bueno, escriba: haz lo que se te venga a la mano, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos quisieran que el Señor estuviera en sus proyectos? Que Dios le dijera: haga lo que quiera, que al fin y al cabo yo respondo, yo estoy con usted. Entonces, los primeros versículos nos enseñan aquello que le mostró Dios a Saúl y que nos va a mostrar a nosotros para iniciar proyectos. 3 cosas muy importantes le quería mostrar Dios a través de estos sucesos. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, quiero insistir mucho en esto. Porque si no, seguramente Dios nos va a bendecir a nosotros, pero nosotros no vamos a retener esa bendición. Quizá eso que Dios nos dé lo vamos a tener en poco, y algo que es bueno podamos cambiarlo, podamos venderlo. Viene a mi mente una vez, yo era un adolescente, tenía 13, 14 años, y yo servía en la iglesia, yo trabajaba acá en la iglesia, pero yo tenía algo que no era tan bueno. No vaya a pensar mal de mí, pero yo tenía un álbum de Pokémon. Yo tenía un álbum de Pokémon, pero en la casa no me dejaban tener un álbum de Pokémon, porque Pokémon es del diablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo coleccionaba mi álbum de Pokémon, porque era de esos álbumes que si usted llenaba la página 1 y la 2, le daban un balón. Si llenaba la 3 y la 4, le daban un Tetris. Si llenaba ¿cuántos tuvieron un álbum de esos? ¿Sí? Eso, pero el mío era de Pokémon. Entonces yo lo guardaba en mi maleta, y cuando llegaba a la casa, lo guardaba debajo del colchón. Yo lo guardaba debajo del colchón para que nadie se diera cuenta, porque yo me iba a ganar mis premios. Hasta que un día, uno de mis hermanos se dio cuenta que yo tenía un álbum de Pokémon. No le voy a decir quién es, pero fue uno de ellos. Y él, en su ánimo de ayudarme a crecer, en su amor hacia mí, me dijo: Rubén, yo escuché las noticias esta semana y miré que esta semana, el jueves por la noche, va a haber luna de sangre. ¿Sí saben qué es una luna de sangre? Es como un eclipse que hay, entonces el sol refleja un color casi rojizo sobre la luna. Y me dijo mi hermano con el amor de Cristo, así me dijo: Rubén, y la Biblia dice que cuando hay luna de sangre, Cristo va a venir. Y Cristo solo viene por los que son santos. Y si alguien tiene algo oculto, como por ejemplo debajo del colchón, se queda. Así me lo dijo con el amor de Cristo. Claro, entonces yo me empecé a preocupar porque yo me quería ir con el Señor, pero también quería mi álbum de Pokémon porque quería mis premios. Entonces llegó el lunes, el martes, yo: Dios mío, ¿qué hago? Tanta plata que le he invertido a este álbum. El miércoles, y llegó el jueves por la noche, y yo dije: yo me quiero ir con el Señor. Y recuerdo que llevé una olla vieja al patio de la casa y una caja de fósforos, y le dije: Señor, yo amo mi álbum de Pokémon, pero te amo más a ti. Y cogí un fósforo y lo quemé y me fui a dormir. Ni la alarma puse esa noche, porque yo dije: como Cristo viene por la noche, ¿para qué pongo la alarma? No me va a levantar la alarma sino las trompetas y va a subir. Entonces me acosté a dormir con la alegría de que me iba a ir
con el Señor. Cuando por la mañana me llama, Rubén, ¿por qué no se ha levantado? Yo pensaba que eran los ángeles que me estaban llamando a las bodas del Cordero. No, adivine qué fue lo primero que pensé. En mi álbum de Pokémon. Y adivine qué fue lo que hice después de salir del colegio. Comprar un álbum de Pokémon. ¿Por qué? Porque yo no entendí algo que era tan valioso como la segunda venida de Cristo. Entonces, este pasaje es muy parecido. Dios quería bendecir a Saúl, pero si no le daba ciertas instrucciones, Saúl le hubiera dicho, esa bendición de Dios es pequeña. Entonces, 3 lecciones le dio. Número 1, primera lección, versículo 2. Primera lección, versículo 2, le dice así: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio ¿de qué? De Benjamín. Lo primero o la primera lección que le quería enseñar Dios a Saúl y hoy nos quiere enseñar a nosotros es recordar cuáles son nuestras raíces, recordar de dónde venimos, de dónde nos ha sacado el Señor. Dios no va a bendecir a nadie ni le va a dar una gran bendición si esa persona no es consciente de dónde salió. Mire, le dice, me hace el favor, se va a la encina de Tabor y allí vas a encontrar la tumba ¿de quién? De Raquel. ¿Quién era Raquel? Si usted lee el capítulo 35 del libro de Génesis, más o menos el capítulo 16, dice que Raquel estaba embarazada y estaba rompiendo la fuente. Y le pregunta a la partera, ¿cómo ve el parto? Y la partera, como todo buen médico, ¿qué le dice? Eso no pasa nada. Pero a medida que iba pasando el parto, se fueron complicando las cosas. Y partera preguntó, ¿a quién salvamos? ¿A la mamá o al niño? Y como buena madre, ¿qué dijo la mamá? Salven al niño. Y así fue como Raquel murió para dar a luz a su hijo llamado Benjamín. Ahora le hago la pregunta, ¿de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Es decir, Dios quería antes de darle la unción a Saúl, antes de darle la bendición, antes de dar el reino a Saúl, Dios quería que Saúl pasara por esa tumba y recordara que para que él hubiera llegado a ser el rey de Israel, alguien tenía que haber muerto. Y es que es muy fácil olvidar de dónde venimos cuando Dios nos ha bendecido. Es muy fácil recordar quiénes dieron la vida de nosotros cuando Dios ya nos ha exaltado. Porque para que nosotros estemos donde estemos, alguien tuvo que pavimentar la carretera para luego nosotros andar por allí. Así que si Dios te va a bendecir, recuerda quiénes te han ayudado. Recuerdan quiénes creyeron en ti. Honra a aquellas personas que quizá dejaron de tener algo bueno por sembrar algo en ti. Por ejemplo, nosotros hacemos parte de una misión que se llama las Asambleas de Dios. Amén. Ese es nuestro apellido. Nuestro nombre es Asambleas de Dios. Nuestro nombre es Catedral de Vida y nuestro apellido es Asambleas de Dios. Y gloria a Dios por lo que hoy hace Asambleas de Dios. Somos casi 1,600 iglesias en Colombia. Asambleas de Dios es como la Coca-Cola, está en todos los países del mundo. Hay un concilio, se plantan iglesias, hay seminarios bíblicos. Y me honra, al igual que usted, a ser parte de una misión como las Asambleas de Dios. Pero no siempre fue así.
Para que hoy pudiéramos tener ministerios grandes, templos hermosos, abrir nuevas obras, enviar misioneros, hubo hermanos que les tocó sufrir. Y hace 100 años que inició nuestra misión, no inició en un hermoso templo así, sino que inició en un establo de caballos. Sí, donde llegaban los caballos a dormir y a pasar la noche. ¿A qué cree que olía ese lugar? No tenía hermosas sillas como las que usted está sentado, que son acolchonadas y hasta sueño le dan. No, no habían sillas hasta que un hermano dijo: yo traigo 2 ladrillos. Y el otro dijo: yo traigo un pedazo de tabla. Y allí se sentaron y allí se celebraron los primeros cultos de la Asamblea de Dios. Imagínense que el primer ministro que Dios usó, el primer pastor, fue un afrodescendiente que ni siquiera pudo ir a estudiar al seminario porque por su raza no lo dejaban. Entonces el profesor le dijo: bueno, esté en la clase pero desde allá afuera. Aparte de eso, ese primer pastor no es como los pastores que acá hay en la Catedral de Vida, que son bonitos, que son hermosos. No, tenía un defecto físico. Le decían Marisol, porque con un ojo miraba al mar y con el otro miraba al sol. Ese era el pastor que decía: hermano, vamos a leer 1 Samuel, versículo 10, versículo 1, y él empezó a leer desde el 17, porque él tenía un ojo desviado, dañado. Esos fueron nuestros primeros pastores. Pero si no hubiera sido por ellos y por esos hermanos que creyeron en los pequeños proyectos, hoy no estaríamos en lo que estamos. Asimismo, le pregunto yo a usted: ¿quiénes fueron esas personas que iniciaron? ¿Quién creyó en usted? No se le olvide que si Dios lo va a bendecir, usted tiene que recordar cuáles son sus orígenes, cuáles son sus raíces. Número 2, la segunda lección que Dios quería darle a Saúl antes de bendecirlo, antes de colocarlo en el trono, antes de llevarlo a ser el rey de Israel, está en el versículo 2, en la segunda parte. Dice: te encontrarás 2 hombres, los cuales dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Toda esta historia, todo este entrañado de Saúl inició porque a un granjero se le perdieron 2 burros, 2 asnas. Y usted dirá: ¿todo pasó eso solo por 2 burros? Bueno, es que en ese entonces pues no había Servientrega, no había Kenworth de la montaña, no había Caterpillar, sino que la fuerza obrera del campo eran las asnas. Y se perdieron 2. Es como si hoy dijéramos que se perdieron 2 tractomulas o 2 camiones o 2 retroexcavadoras. Cualquiera se preocupa. Entonces mandó a su hijo y a su criado a buscarlas. Y él, como no sabía dónde estaba, fue y buscó al profeta de Dios, y allí es donde está el capítulo que estamos leyendo. Pero el hombre de Dios le dijo: mira, te encontrarás 2 hombres que vienen a ti diciéndote que las asnas ya se han encontrado, pero ahora tu padre está más preocupado por ti y tu compañero que por las asnas. La segunda lección que Dios quería enseñarle a Saúl y que también quiere enseñarnos a nosotros es que nosotros debemos evitar al máximo el utilitarismo. Las personas siempre serán más importantes que las cosas. Vuelvo y le repito, porque a veces se nos olvida: siempre las personas en los proyectos serán más importantes que el dinero, que la posición, que el estatus, que las ganancias. Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde se le da más valor a las cosas, a los cargos, a las profesiones, que a las mismas
personas. Pero la Biblia dice, y Jesús lo dijo muy claro a sus discípulos, les dijo: entre nosotros no debe ser así. Si tú quieres tener la bendición completa de Dios, debes entender que más importante que nada en el mundo son las personas. Más importante que nada en el mundo es tu familia. Más importante que nada en el mundo son los hermanos de la iglesia. No importa que se pierdan las asnas, lo importante es que las personas estén unidas. Era la lección que Dios quería darle a Saúl. Sí, serás el hombre más poderoso del reino, pero las personas, es decir, tu hijo y tu criado, estoy preocupado por ellas. Manden a buscarlos a ellos. Así que es muy importante que los nuevos planes que vas a hacer para el próximo año no solamente coloques los logros materiales, no solamente coloques ese ascenso, esa pensión, ese trabajo, ese local, ese emprendimiento. Sí, eso es importante, pero más importante que planear sobre lo material es planear sobre las personas. Que tú también puedas tener planes con tu familia, que tú también puedas preocuparte por otras personas, y de esa manera la bendición de Dios va a venir a tu vida. Y por último, número 3, la tercera lección. Entonces, la primera, hay que recordar nuestras raíces, ¿cierto? La segunda, hay que evitar el utilitarismo. Y la tercera, versículo 3, porque se nos fue el tiempo, luego le diré otras. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Mire la tercera lección que Dios le quería dar a este hombre que iba a ser muy importante en la Biblia. Estos hombres iban caminando, iban viajeros, pero tenían un destino. ¿Cuál era el destino que tenían? Mire el versículo 3, ¿para dónde iban? ¿Camino a dónde? A Betel, a Betel. ¿Alguien recuerda qué significa Betel? Casa de Dios, allá el lugar donde Jacob tuvo un sueño, ¿cierto? Y se le apareció Dios y vio ángeles descender y dijo: estoy en la casa de Dios, y hizo un altar. Ese lugar era el lugar en donde estaban los sacerdotes y donde estaba el santuario de Dios. Es decir, que todo el pueblo viajaba de las diferentes ciudades a Betel para ofrecer sacrificios y adoración a Dios. Pero como decía la ley, nadie se podía presentar delante del Señor con las manos vacías. Igual que usted, igual que yo, igual que lo hemos hecho la iglesia durante miles de siglos, cada vez que vamos a adorar a Dios, traemos algo para ofrecerle. ¿Qué era lo que estos 3 hombres llevaban para ofrecerle a Dios? Número 1, no me mire a mí, porque yo no le voy a decir, para eso tiene ahí la Biblia. Cabritos, muy bien, se llevaban ofrendas animales. Número 2, tortas de pan. Y número 3, vino. Esa era su ofrenda. Eso tenía que llegar hasta el santuario de Dios, porque todavía no existía el templo en Jerusalén. Y dice el Antiguo Testamento que usted llegaba con su ofrenda y se lo daba al sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Cogía un puñado de esa carne animal y la quemaba delante de Dios. Y lo demás, lo que sobraba, era para la manutención de los sacerdotes y de su familia. Tomaba la flor de harina, las tortas de pan o los sacrificios vegetales que traían, tomaba un puñado o una porción y la quemaba delante de Dios, y lo demás, lo que sobrara, ¿qué hacía?
para la manutención de su familia y sacerdote, y asimismo con el vino. Es decir, que estas ofrendas eran exclusivamente para Dios y para los sacerdotes. Pero mire la señal y lo que Dios le quería enseñar a Saúl. Estos dos hombres le van a decir: estos dos panes que vamos a llevárselos a Dios, quiero que tú los tengas y tú te los comas. La pregunta es: ¿Saúl era sacerdote? No. ¿Qué era Saúl? Un simple granjero, un jornalero, un hombre del campo. ¿Tenía derecho Saúl de comer los panes que eran para ofrecerle a Dios? No, incluso la misma ley decía que quien comiera eso hasta podían matarlo porque era santo. Pero Dios le dijo: te vas a comer 2 panes. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle a Saúl y que Dios quiere enseñarnos a nosotros en los días de hoy? Dios quería enseñarle que debía participar de lo que era sagrado. Participar de lo que es sagrado. Vuelvo y le digo, esos panes le pertenecían a Dios y a los sacerdotes, pero Dios quería que Saúl lo comiera, que él sintiera que era ser suyo aquello que es sagrado. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy en día, para esta sociedad, ya casi nada es sagrado. Todo puede convertirse en un objeto de burla, de mofa. Lo que era santo hoy en día es normal. Si tú quieres que la bendición repose sobre ti, si tú quieres que Dios te bendiga, debes aprender a tomar lo sagrado, lo que es exclusivo para Dios, y dárselo a Él. Entonces ahora le hago yo la pregunta: ¿qué cosas son sagradas para nosotros porque solo le pertenecen a Dios y no se lo podemos dar a nadie más? La adoración, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, lo primero que debe ser sagrado para nosotros son los primeros minutos del día, ¿cierto? Esos minutos son sagrados para hacer nuestro devocional. Pero cuando tú no aprendes a participar de lo sagrado, de lo que le corresponde a Dios, te levantarás y dirás: ay, no, es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Más bien venga y me pongo primero a hacer el oficio. Venga y me voy a trabajar. Venga y hago esto. Y nos olvidamos que nuestro primer momento del día debe ser algo sagrado. Hay que participar de lo que es sagrado. ¿Qué otra cosa es sagrada para nosotros? Como por ejemplo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Son sagradas, ¿le pertenecen a quién? A Dios. Pero vamos a tener muchas tentaciones en decir: no, ya no quiero que esto sea sagrado, más bien voy a gastarlo en lo que yo quiera. Es que tengo otra necesidad. No, si tú quieres tener la bendición de Dios, aprende a tener innegociables en tu vida. Aprende a tener cosas sagradas para ofrecerle a Dios. Cosas sagradas como el venir una vez a la semana al templo. Sacar un día, bien puede ser el miércoles, bien puede ser el domingo, para venir y adorar y servir a Dios. Debe ser algo sagrado. ¿Qué significa sagrado? Que aunque vengan otras personas a tentarnos, nosotros decimos: no, ay, pero no sea bobo, que Dios está en todas partes. Tú puedes adorar a Dios desde la casa, al fin y al cabo puedes ver el culto virtual. No, porque si yo quiero la bendición de Dios, yo debo entender que en mi vida hay cosas que son sagradas y que solo le pertenecen a Dios. De lo contrario, cuando no aprendemos esto, porque hoy les prediqué esto, pero tengo la antítesis de Saúl. Estas 3 lecciones se las dio Dios a Saúl para que empezara bien y terminara
bien. Pero ¿qué hizo Saúl? No recordó de dónde venía. Descuidó su familia, casi mata a su propio hijo por una palabra que se le salió. Y aparte de eso, lo que era sagrado, dijo: no pasa nada, eso que esperemos al profeta, venga y yo hago el sacrificio. No aprendió la lección y terminó mal. Pero como nosotros no somos como Saúl, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a decirle: Señor, que en el 2022 se cumpla lo que dice Primera de Samuel capítulo 10 versículo 7. Haz lo que te venga a la mano, porque yo estaré contigo. Y tú entiendas que si Dios va a estar contigo, es porque te va a llevar a lugares altos, pero tú vas a recordar tus raíces, de dónde vienes, a quién sirves. Es porque vas a tener mucho trabajo, muchas oportunidades, pero por sobre todo de ello, siempre las personas tendrán la primacía. Y número 3, porque aunque toda esa bendición, todas esas situaciones que Dios tiene preparado para ti el próximo año, tú vas a participar de lo que es sagrado. Y sin importar lo que suceda, se lo ofrecerás a Dios. Le invito a que incline su rostro allí donde está y pueda orar conmigo y decirle: Señor, este próximo año que viene, yo quiero empezarlo bien, pero cuando llegue diciembre, también quiero terminarlo bien. Dios, yo no quiero ser de aquellos que empiezan las cosas bien y terminan mal. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser humilde, recordar de dónde vengo, Señor, honrar a las personas que hicieron posible el que yo esté en algún lugar. Ayúdame a centrarme en las personas más que en el dinero, en el trabajo, en las posiciones, Señor. Ayúdame a interesarme por los que están a mi alrededor, Dios. Y número 3, ayúdame a tener sagrados en el año 2022. Que aquello que te pertenece a ti, yo no se lo dé a cualquiera, Dios, porque tú eres lo más lindo que yo tengo y tú mereces toda mi adoración. Y de esa manera que yo pueda llevar guardado en mi corazón Primera de Samuel capítulo 10 versículo 7. Tú estarás conmigo, no importa lo que haga, tú me acompañarás, tú auspiciarás los proyectos de mis hermanos, Señor. Tú colocarás ideas en su mente, Señor. Tú colocarás solución en sus palabras a los conflictos. Tú, Señor, harás milagros a través de mi hermano, Señor. A través de las oraciones que ellos hacen, Señor. Los demás verán tu poder, porque Jehová estará con nosotros en el año 22. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.